Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección y hemos comentado que existen distintos tipos de medidas. De hecho, las medidas, y las vamos definiendo, sabemos que es un tipo de cálculo que tiene como objetivo ejecutarse en un subconjunto determinado de filas gracias a ese contexto de filtro, ¿no? Que es nuestro conjunto de filtros. Y hemos hablado de dos grandes categorías. Por un lado tenemos las medidas implícitas, que estas son las que se crean al arrastrar un campo a nuestra matriz o un objeto visual en particular. Yo me voy a ir directamente aquí a Power BI pues para ir observando eso, ¿no? Entonces, tal era el caso que hacíamos con la columna ingresos y la arrastrábamos directamente a la matriz. Si bien no hay una expresión DAX que nosotros hayamos creado manualmente de forma interna, sí que lo hace el motor DAX, ¿no? Con sum pedidos ingresos, pero de forma interna. Por eso es implícito, porque no tenemos manera de acceder allí, no lo hemos creado nosotros, y a pesar de que existen ciertas opciones como suma, promedio, entre otras, pues no vamos nosotros realmente a cambiar o a hacer algo robusto en la expresión. Por eso sigue siendo una medida implícita. Pero también observamos que tenemos las medidas explícitas y que el límite es nuestro área del conocimiento y nuestra imaginación prácticamente. Estas sí son expresiones que, bueno, vamos a llevar al área de valores y creamos, o más bien existe una expresión donde vemos allí el zoom, donde podemos interactuar. Y de aquí podemos derivar varias categorías. Las medidas 100% manuales, las que nosotros creamos con nuestro conocimiento de DAX, por ejemplo. Aquí, si nosotros queremos una medida explícita, para esta suma de ingresos lo podemos hacer. Bastaría con seleccionar la tabla pedidos, aunque recordemos que cualquier tabla se puede seleccionar. Y en ese clic derecho seleccionamos lo que sería nueva medida. Se habilita la barra de fórmulas DAX. Y a continuación pues podemos escribir de forma 100% manual nuestra expresión DAX con nuestro conocimiento. Vamos a poner aquí ingresos tot y bastaría con poner sum pedidos ingresos. Cierro paréntesis, lo ejecuto. Observamos que ha quedado aquí en la tabla de pedidos la medida de ingresos tot. Lo voy a arrastrar directamente a la matriz y obtendríamos el mismo resultado. Aquí lo vemos. ¿Cuál de estas dos opciones es mejor? Pues siempre va a ser más conveniente crear las medidas de forma explícitas, independientemente de que se puedan crear sencillamente arrastrando. ¿Por qué? Porque las medidas explícitas las vamos a poder llamar en otras medidas. Si hay una modificación que dependa de esa medida, pues hay que crearla allí. Todas las demás que son dependientes, digamos, se va a propagar. Por eso, pues es realmente lo mejor. Bien, esas son nuestras medidas 100% manuales, ¿no? Pero aparte de eso, tenemos unas medidas automáticas que son de carácter explícitas porque pues vamos a tener acceso a la expresión DAX. Y de allí derivamos también dos formas de crear estas medidas automáticas. Una, las medidas rápidas y las medidas creadas con Copilot. Recordemos que estas medidas explícitas de carácter automático tenemos acceso a la expresión DAX. Y vamos a verlo primero con medidas rápidas que son sencillamente recetas. Bien, entonces me voy a ir a lo que es Power BI y bueno, en esta matriz donde tenemos configurado por año y mes en filas, pues queremos un acumulado. Es decir, si observamos lo que sería el mes de marzo, por ejemplo, sería entonces enero más febrero más marzo, ¿no? Los ingresos, un acumulado. Eso lo podemos crear con una medida rápida. ¿Cómo lo hacemos? Para eso me voy a la pestaña modelado y en el grupo cálculos encontraremos medidas rápidas. Si pulsamos clic allí, se despliega un panel en el extremo derecho donde hay dos pestañas. Primero, que es un cálculo, y luego sugerencias con Copilot. Las medidas rápidas clásicas, que son recetas preconstruidas, es una fórmula que ya está. Entonces bastaría con decirle a quién seleccionar un cálculo, desplegar y ver si tenemos en alguna de las categorías disponible algo de este estilo. Resulta que sí, tenemos inteligencia de tiempo y tenemos total anual hasta la fecha. Si seleccionamos aquí podremos ver que nos señala, bueno, cuál es el valor base. Le podemos decir aquí en agregar datos y podremos ir a ubicar bien sea una columna o si tenemos una medida ya previamente creada, como lo puede ser ingresos tot, la podemos seleccionar también sin ningún problema. Y en fechas vamos a decirle la columna con valores únicos de nuestra dimensión de fechas, con lo cual le decimos aquí agregar datos, desplegamos la dimensión de fechas y seleccionamos fecha. Y ya está. Una vez hecho eso y comprobado lo que necesitamos, pulsamos clic en el botón agregar
Y con esto vamos a ver que se ha creado la expresión. Deberíamos volver entonces a lo que sería la vista de datos y en alguna parte va a quedar esa medida. Recordemos que las medidas se pueden agregar en cualquier tabla y realmente no afectan su cálculo, dado que la definición como tal pues se hace directamente desde la expresión. Entonces a mí me ha quedado aquí bajo categoría de productos, pero si quedara bajo pedidos pues no hay ninguna diferencia. Y podemos ver que pues esta es una receta, no es una estructura clásica. Y ya podríamos arrastrar lo que es esta medida a la matriz. Y allí lo tenemos. Entonces, claro, si observamos este valor de 32.428,10 que corresponde a febrero, pues sería la suma del ingreso de enero más el ingreso de febrero. Entonces por eso es una medida explícita, porque igual podríamos ir a buscar la medida como tal que ha quedado con el nombre por defecto YTD ingresos, pulsar clic allí y tenemos acceso a la expresión, con lo cual pues podemos modificarla, en fin, podemos interactuar, diferente a las medidas implícitas. Y la denominamos automática pues porque fue creada con una receta, mediante medidas rápidas. Pero también hemos visto en nuestras diapositivas que de las medidas automáticas tenemos lo que es las medidas creadas con Copilot. En este caso me devuelvo a Power BI y selecciono ahora lo que sería el panel de medidas rápidas que hemos habilitado previamente y la segunda pestaña corresponde a sugerencias con Copilot. Y aquí en lugar de existir una receta predefinida, ¿no? Vamos a utilizar el lenguaje natural para tratar de crear esa medida muy al estilo, digamos, de un chat GPT donde uno va interactuando con un modelo de lenguaje. Bueno, aquí, por ejemplo, queremos los ingresos, pero únicamente para un producto determinado. Podemos decirle aquí suma de ingresos para el SKU CB01, por ejemplo. Eso es un código ya específico. Bien, y con eso le decimos entonces en el botón general. Luego en la parte inferior en medidas sugeridas nos podemos desplazar y voy a contar esta primera porque vemos dos sugerencias. Una que dice total de ingresos, where SKU y CB01, que fue lo que escribimos nosotros, y abajo tiene exactamente el mismo texto. Si desplegamos la primera opción, veremos aquí la vista previa de la expresión DAX y si le decimos mostrar más, podremos observar toda la expresión DAX. Esto podemos hacerlo un poco más ancho para leer de una manera más sencilla lo que es nuestra expresión. Entonces, como podemos ver, claro, vemos aquí que lo está haciendo con SKU productos, está utilizando un calculate y algunas funciones. Ahora, si observamos la segunda variación, pues vamos a ver, vamos a decirle mostrar más en una primera instancia y veremos que es algo similar. Sin embargo, podríamos notar que en lugar de SKU productos está utilizando categoría de productos y ya podremos tomar una decisión. De hecho, esta primera opción con SKU productos y que utiliza kits, filters y cálculos se ve bastante bien. Con lo cual pulsaríamos clic en el botón agregar y ya se generaría nuestra medida creada mediante Copilot, ¿no? mediante inteligencia artificial. Se llama por defecto Measure y por supuesto podremos ir a lo que es nuestra vista de datos y ubicar dónde ha quedado esa medida. Esta, por ejemplo, la ha señalado en lo que es la tabla pedidos con un nombre por defecto Measure. Aquí podríamos ya modificarlo. Lo voy a dejar con ese nombre por defecto y podríamos venir a arrastrarlo, bueno, a cualquiera de esas matrices. Realmente la voy a arrastrar a la que tenemos con los países. Me desplazo y veremos allí el ingreso, ¿no? Entonces, ahora sí selecciono la medida y aquí ya podríamos decirle, voy a decirle ING CB01 Copilot. Bien, y aquí ya podríamos entrar a modificar. Lo ejecuto. Entonces, esta es una gran diferencia entre medidas rápidas y Copilot. Medidas rápidas pues son recetas ya preconstruidas, la formulita ya está, solamente reemplaza cuál es la columna, cuál es la medida que queremos. Y con Copilot pues es un modelo de lenguaje en el cual pues podremos interactuar para ir creando mediante inteligencias artificiales lo que es nuestra medida. Sin embargo, le vamos a sacar aún mayor provecho si tenemos conocimiento del lenguaje DAX, que es lo que empezamos a hacer en este curso. Entonces, realmente no vamos a estar utilizando Copilot realmente mucho, muy pocas veces lo estaremos utilizando. Pero bueno, importante que sepamos que existe y es una de las posibilidades.